Hola, buenas tardes. Soy Viviana González y esta es nuestra segunda sesión del taller Cabalgando junto al Quijote. Recuerden que es muy importante su participación, así que les pido por favor que en esta página de Hacienda es Patrimonio Cultural pongan cualquier duda, cualquier comentario que tengan respecto al taller, a este taller o a cualquier otro. Vuelvo a recordarles que estamos celebrando el mes del Internacional del Libro y por eso habrá una serie de actividades enfocadas a este día tan importante. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje en concreto que se llama Marcela, la pastora Marcela. Les había dicho en la anterior sesión que Cervantes tenía una visión moderna del mundo. Escribió estos libros en 1600 y ya él nos dio ciertas pinceladas del feminismo o de lo que hoy conocemos como feminismo. Y estamos hablando de una época en la que estaba presente la Santa Inquisición, donde los derechos de las mujeres prácticamente no existían, y él ya nos estaba hablando de qué venía con el feminismo, de qué quería él como Cervantes para las mujeres. Cervantes conocía muy bien el mundo femenino, porque él había sido criado con 6 hermanas y además vivía siempre con mujeres, siempre alrededor de mujeres. Su ama, es decir, su criada, sus esposas, porque tuvo unas cuantas, su hija Isabel, siempre ha estado presente el mundo femenino para Cervantes. En ese sentido, creo que él conocía muy bien de lo que hablaba. Hoy les voy a hablar del capítulo 14 de la primera parte del Quijote, entonces quiere decir al empezar este libro, ahí aparece un personaje muy curioso del que se ha hablado mucho, del que incluso se han hecho tesis doctorales, al que se sigue estudiando, y es el personaje femenino de la pastora Marcela. Es un personaje muy curioso además porque aparece una vez y luego desaparece por completo. Nunca más sabemos de Marcela. Pues, ¿cómo se nos presenta a Marcela? A Marcela, tristemente, se nos presenta calumniada. Nos presentan, a Marcela quienes nos presentan es un grupo de hombres que hablan mal de ella y que nos dicen que ella es la culpable de la muerte de Grisóstomo. Nos dicen los pastores que ella es la única culpable de todo lo que le ha ocurrido a Grisóstomo. Voy a leerles algún fragmento. Bueno, denme un segundo. Bueno, la llaman cruel y desagradecida, entre otros títulos. Además, le dicen que ella había sido la culpable de la muerte de Grisóstomo. ¿Quiénes son Grisóstomo y Marcela? En la historia nos narran la vida de Grisóstomo, también este grupo de hombres. Nos dicen que Grisóstomo fue un licenciado por la Universidad de Salamanca, quizás la universidad más importante de Europa en esos momentos. Poca gente podía ser licenciado en ese tiempo y Grisóstomo sí lo era. Él había estudiado, él había accedido a la Universidad de Salamanca, cosa que Cervantes, por ejemplo, no. Entonces nos hablan, al decirnos eso, nos están diciendo que Grisóstomo tenía cierta capacidad para comprender el mundo porque había entrado a la universidad. Pero ¿qué pasa? Grisóstomo se enamora de Marcela, a la que culpan de cruel, de despiadada, a la que deshonran una y otra vez estos amigos de Grisóstomo, porque consideran que ella es la principal asesina de Grisóstomo. Nos presentan a un Grisóstomo muerto ya. Nosotros como lectores no lo conocemos, salvo lo que nos dicen sus amigos.
Este bachiller de la Universidad de Salamanca se enamora de la pastora Marcela, pero ella es una mujer completamente desagradecida y no puede corresponder a los amores de Grisóstomo, como si esa fuera una obligación de Marcela, corresponder sí o sí al amor que le tenía Grisóstomo. Y Grisóstomo, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué la culpan de asesina? Grisóstomo no nos los dice de manera textual, pero sí de manera implícita y muy claramente, que Grisóstomo finalmente decide suicidarse por amor, o en este caso más bien por desamor, por el desamor de Marcela. Según el Concilio de Trento, que es muy importante para esa época porque tiene que ver con la Santa Inquisición, se prohíbe el suicidio. Se prohíbe el suicidio, obviamente, de manera real, pero también de manera ficticia. Se prohíbe el suicidio en el Concilio de Trento, incluso en la literatura, para evitar así que llegue a la vida real. Y Cervantes lo hace, sabiendo que estaba yendo en contra de la Santa Inquisición. Él suicida a su personaje Grisóstomo. Entonces Grisóstomo se suicida sabiendo él que no va a poder heredar el reino de los cielos, que no va a poder acceder a Dios, pero decide suicidarse porque Marcela no corresponde a su amor. Nosotros nos encontramos entonces ante una Marcela que es deshonrada, que es juzgada, y ella huye del trato con todos. Es un personaje que huye del trato con todos. Ella realmente no quiere tener ningún trato con nadie que no sea su propia individualidad y su propia libertad. Cuando están en el entierro, a los que llegan también Don Quijote y Sancho y son invitados y ellos escuchan la historia, pero Don Quijote quiere conocer la otra versión de los hechos, es decir, la versión de Marcela. Delante de todos los hombres y en un acto completamente diferente a lo que se veía en esa época, llega la pastora Marcela después del entierro de Grisóstomo y dice esto: yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado a alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Es decir, ella lo único que quería era ser libre. Ella no estaba buscando ningún tipo de pareja. Y era juzgada por eso mismo, por buscar su libertad. Hay algunos autores mucho más, que han hecho un estudio mucho más profundo de Marcela y que hablan ya de un tema mucho más delicado para la época, que es el de la homosexualidad. Hay un fragmento después en el que Marcela dice: no engaño a este, ni solicito a aquel, no burlo uno con otro, ni me entretengo con nada. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Cuando dice la conversación honesta de las zagalas, hay algunos autores que hablan de una posible homosexualidad, de un posible lesbianismo de Marcela. No tenemos que ir más lejos, simplemente escuchar las palabras de Marcela cuando dice: el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza obligada, no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabas? Es una mujer
que va en contra de todo lo que piensan en ese entonces las mujeres. Es una mujer que desea vivir libre, que desea la soledad del campo, que desea quizás estar con otras mujeres al igual que ella. Podríamos quizás leerlo como un lesbianismo o no. La pregunta que yo les hago es, ¿ustedes han visto en estos pequeños fragmentos unas pequeñas iluminaciones hacia lo que vendría a ser el feminismo? Yo creo que sí, que Don Quijote no solo en el personaje de Marcela, sino en otros que vienen, por ejemplo, viene Leandra, viene Zoraida, vienen otros personajes que además, por ejemplo, Zoraida es un personaje que es moro, es una mora. Vienen otros personajes femeninos a los que él les da voz, pero una voz distinta a la de su época. Son personajes que ansían la libertad, que luchan por la libertad. Marcela, cuando da este discurso, cuando dice que ella nace libre para poder vivir libre, lo hace delante de una serie de hombres y es ella la única que defiende su honra, nadie más. Don Quijote, después de escuchar a Marcela, les pide a todos los hombres que ya no la persigan, que ella no es culpable de nada, que ella no es la culpable de la muerte de Grisóstomo. Finalmente, Don Quijote, al lado de Sancho, van en búsqueda de Marcela para él rendirle pleitesía y además decirle que él está a su servicio. Sin embargo, nunca la encuentran y nunca más sabremos de la pastora Marcela. Hasta ahí queda el relato de la pastora Marcela y toda la luz que nos ha dejado ese gran personaje dentro del libro del Quijote. Nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias.